Bien, aquí tenemos nuestro formulario. En este caso tenemos dos campos, que es el campo nombre y el campo apellidos. Vamos a proceder a probar lo que es nuestro contador de caracteres. Vamos a digitar en este caso un hola mundo. Y como podemos ver en la parte de abajo ya se está contando lo que son la cantidad de caracteres. Si vamos disminuyendo también obviamente va cambiando, ¿no? El contenido de esta caja. Inicialmente lo que vamos a trabajar, bueno, lo que vamos a ir viendo es la estructura de archivos que tenemos en el proyecto. Principalmente tenemos la carpeta o el archivo index.html, una carpeta assets, que dentro tenemos los estilos y las funciones, o bueno, la función que vamos a crear ahora, ¿no? En esta clase para el contador de caracteres. Bueno, comencemos incluyendo lo que es una estructura básica del HTML. Y también vamos a incluir lo que es la CDN de Bootstrap, en este caso, en la última versión, que es la 5.2 me parece. Perfecto, entonces vayamos a reducir lo que son el tema de las pantallas para ir viendo esto, eh, bueno, en tiempo real, ¿no? Bien, entonces vamos a probar si es que hemos hecho correctamente la instalación de Bootstrap. Entonces, creemos un botón, en este caso class btn success. Vamos a ver si es que realmente ponemos cualquier cosa. A ver, actualizamos la página, perfecto, ahí está, ¿no? Está lo que está actualizándose, lo que es el botón y lo estamos pudiendo visualizar, ¿no? Entonces está correctamente instalado. Entonces si nosotros vamos actualizando esto, también se va actualizando. ¿Ok? Lo que estamos haciendo ahora es utilizando una extensión llamada Live Server, que lo que hace es tomar los cambios automáticamente, ¿no? Mientras vamos actualizando. Bien, entonces una vez dicho eso, vamos a comenzar con lo que es la estructura como tal de lo que vamos a ocupar. En este caso vamos a crear una caja contenedora que va a tener la clase row, que vamos a tener una clase, el Justify Content Center, que lo que va a hacer es centrar nuestra caja. ¿Sí? Nuestra caja, vamos a ponerle un margin top de 5. Y dentro de esto lo que vamos a tener es otra caja que va a ser la columna que vamos a estar ocupando, ¿no? Class all SM de 4, ¿no? Vamos a estar ocupando simplemente 4 posiciones de 2 en total que te da Bootstrap, ¿no? Entonces vamos a probar esto, vamos a ver si está funcionando. Perfecto, está aquí. No lo podemos visualizar como tal, pero le vamos a dar un shadow para que podamos visualizarlo. Perfecto, ahí está. También le vamos a dar un padding de 3. Acá hay un espaciado y dentro de esto vamos a crear ya lo que son los inputs. Vamos a crear un input de tipo texto y este también le vamos a incluir una clase form control que nos provee Bootstrap también. Perfecto, aquí ya se está visualizando lo que es la clase. Entonces, encima de eso le vamos a poner un label, una descripción. Entonces le vamos a poner nombre. Entonces, para que se vea mucho mejor, ¿no? Bien, entonces vayamos a incluir lo que es nuestro archivo JS. Vamos a incluir, bueno, lo incluimos. Recordemos que la carpeta index está dentro de la carpeta assets, dentro de la carpeta JS y aquí tenemos el index. Entonces, para probar, presionemos F12. Vamos a probar si es que efectivamente se está imprimiendo. En este caso, vamos a hacer un console log de, bueno, un hola mundo para probar si efectivamente está bien. Perfecto, está aquí, ¿sí? Entonces, vamos a crear nosotros una función. Vamos a crear una función que lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un contador, ¿no? Contador caracteres. Caracteres, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? En primera instancia, esta función va a recibir dos parámetros, ¿sí? El primer parámetro que va a recibir es el elemento como tal. ¿Cuál es el elemento como tal que vamos a trabajar? Va a ser nuestro input de tipo texto, ¿no? O bueno, puede ser un input de tipo área, un text área también, pero en este caso va a ser un input de tipo texto. Entonces, vamos a recibir esto, ¿no? En este caso va a ser el elemento le vamos a llamar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llamar esta función en nuestro archivo, en nuestro HTML? Vamos a utilizar eh, un evento que es el onInput. ¿Qué es lo que hace este evento? Nos va a ejecutar cierto código, en este caso nuestra función, cuando presionemos una tecla, ¿no? En este caso lo vamos a probar que esté funcionando correctamente. Entonces,
Si nosotros presionamos, por ejemplo, una tecla, entonces aquí en la parte de aquí ya nos tienes que estar funcionando. Me parece que no está trabajando correctamente. Ah, ok, es que no estamos haciendo nada. Entonces vamos a hacer vamos a imprimir lo que es el elemento. ¿Sí? El elemento. Entonces si digitamos nosotros, por ejemplo, un hola mundo, entonces vayamos a verificar. En este caso nos está marcando que no está definido el elemento. ¿Por qué? Porque no le estamos pasando la referencia en el HTML, ¿no? Entonces en este caso vamos a pasar this, que en este caso this es el elemento, ¿no? Este input, el elemento en cuestión. Sí, entonces si nosotros volvemos a digitar lo que es, por ejemplo, un hola, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí ya nos está imprimiendo, ¿no? El elemento como tal. En este caso, el input. Entonces, volvamos a lo que es a nuestra función. Entonces ya sabemos que el elemento es ese. Y como segundo parámetro vamos a recibir lo que es el ID del contenedor. ¿El contenedor de qué? El contenedor donde va a llegar nuestro contador, ¿no? En este caso lo vamos a llamar un div y le vamos a asignar un ID, ¿no? Un ID. En este caso, ID contenedor o contenedor 1. Contenedor 1 lo vamos a llamar. Entonces, esto lo vamos a asignar aquí. Este es el ID que vamos a trabajar, el contenedor 1. Entonces, es este, ¿no? Entonces, si nosotros ahora imprimimos también lo que es el ID contenedor 1, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver, si imprimimos, por ejemplo, un hola. Entonces, recordemos que cuando presionamos una tecla se ejecuta esa función. Entonces, en este caso podemos ver que ya se está imprimiendo, ¿no? Tenemos el elemento como tal y el ID del contenedor. En este caso, el ID que le pasamos, a ver, perdón, cerré esto. En este caso, el ID que le pasamos es del contenedor 1, ¿no? Entonces, por eso es que lo tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya sabemos que estamos recibiendo los dos parámetros, lo que vamos a hacer es hacer referencia a lo que es el contenedor, ¿no? Aquí solo tenemos el ID, pero necesitamos el elemento como tal. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a decir let contenedor element. Vamos a poner element, ¿sí? Contenedor element. Esto es igual, vamos a hacer referencia con document.getElement, como lo queremos capturar con el ID, getElement by ID. ¿Qué le vamos a pasar? El ID del contenedor, ¿no? Punto y coma. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer referencia al tamaño de, bueno, a cuántos caracteres tenemos, ¿no? En este caso, si digitamos hola, tenemos que tener, bueno, 4 caracteres, ¿no? Que es de hola. Entonces vamos a capturar esa información. Vamos a definir una nueva variable que capture eso. Vamos a poner tamaño, por ejemplo, tamaño texto, por ejemplo, tamaño texto. Entonces, aquí lo que necesitamos es el elemento, el input, ¿no? Entonces, necesitamos elemento, punto. ¿Cómo capturamos su valor? Por el value, ¿no? Y el tamaño, pues con punto length, ¿sí? Punto length. Acá nos falta length. Entonces, ya tenemos el tamaño del texto, tenemos cuál es el contenedor donde vamos a pintar los caracteres que tenemos. Entonces, vamos a imprimir qué es lo que tiene tamaño texto, ¿sí? En este caso, tenemos ahí el tamaño texto. Entonces, vamos a presionar el 6, por ejemplo. Entonces, si visualizamos aquí, ya nos dice 1, ¿no? ¿Qué pasa si presionamos una tecla más? Entonces, en este caso ya tenemos 2. Tenemos el 63. Debería lanzarnos 2 caracteres, ¿no? Aquí ya tenemos el número 2. Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un elemento, o bueno, un HTML. En este caso lo vamos a llamar HTML. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asignar aquí? Vamos a crear un elemento. Bueno, vamos a crearlo. Va a ser un span. En este caso lo vamos a... ¿Qué es lo que vamos a poner? Los caracteres, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de caracteres? En este caso es tamaño texto, ¿no? Ponemos tamaño texto y enseguida concatenamos con caracteres, ¿sí? Con caracteres. Bien, entonces ya tenemos el HTML. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Tenemos que, este texto que tenemos que aquí, este span, tenemos que adjuntarlo a este contenedor que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, capturamos el contenedor element que tenemos y le damos punto
y hacemos un inner HTML, que inner HTML es una incrustación de código, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a incrustar? Este HTML, ¿no? Entonces, si vamos a presionar, entonces presionamos, por ejemplo, tenemos 3 y seguimos presionando y sigue pasando, ¿no? Ya se va haciendo el conteo, ¿sí? Perfecto, ya está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al final tenemos una función que nos hace el conteo de caracteres de un cierto input, ¿no? Entonces, si nosotros en algún momento queremos reutilizar esta función, lo único que tenemos que hacer es copiar lo que tenemos aquí, este div, el input, y simplemente lo que hacemos es cambiarle el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ponemos apellidos, y pues aquí cambiamos el contenedor, ¿no? Le ponemos que esta vez va a ser contenedor 2, contenedor 2. Entonces aquí podemos digitar Luis Miguel, por ejemplo. Y acá podemos también hacer lo mismo, ¿no? Podemos poner hola, por ejemplo. Entonces ya está lo que es nuestro contador de caracteres.